Listo, jóvenes. Entonces, vamos a hacer la retroalimentación del tema. Fases del proyecto tecnológico. Entonces, les pregunto, ¿por qué creen ustedes que las personas o el hombre realiza un proyecto? Porque tiene necesidades al respecto. ¿Por qué qué? Porque el ser humano realiza proyectos porque tiene necesidades o dificultades y aparte a partir de los proyectos los soluciona. Muy bien. Entonces, tiene necesidades, ¿no es cierto? Bueno, entonces, Sí, para suplir de, comen- para de suplir, comenzar, sí, Haider, de comenzar a pensar pues, a su distinto, a llegar a una solución de su problema. ajá. Entonces, realiza proyectos para suplir necesidades y para qué más creen ustedes. Suplir necesidades y qué más. Y muchas soluciones. No, o sea, para darles soluciones a esa necesidad o a Y qué más. O problemas. O problema, muy bien. O solucionar o resolver un problema. Muy bien. Entonces, Señora, para eso es que el hombre realiza o crea proyectos para suplir una necesidad o resolver un problema. ¿Listo? Les pregunto, ¿un problema tiene una sola solución? No te harías. No, señora. tiene No, varias señora. Tiene muchas formas de soluciones. resolverlo, para eso se hace la Hay que buscar la investigación mejor. y de Tiene una de ¿No es muchas ellas cierto? soluciones. Entonces, No. para resolver un problema, tenemos que buscar varias soluciones y de esas soluciones, escoger la mejor, La mejor es la que se escoge. ¿no es cierto? Para que se ajuste mejor para solucionar ese hay problema. problema. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí, señora. Muy bien. Señora. Entonces, para realizar un proyecto, hay que pasar por varias Etapas. Varias fases. varias Varias fases o Varias etapas, fases. es lo mismo, fases o etapas, que es un sinónimo, ¿no es cierto? ¿Cuál, Sí, señora. en el proyecto tecnológico, cuántas son esas fases? Años son 6 etapas. ¿Cuáles son? Está Planteamiento del problema, Ajá, ahí están. búsqueda de información, Ajá, diseño, diseño, planificación. una planificación, Construcción. una construcción y la comprobación. Muy bien. Y en cada una de esas fases, ¿qué se realizan? Unas que Se realiza una búsqueda. no, en cada una de ellas, Señor. en forma general, se realizan unas que, ¿cómo se les llama a eso? Y me responde solamente uno. Piensen la pregunta para que la respondan. Y es uno solito, no me responden en coro. En cada ¿Me puede una, repetir la pregunta? miren, en cada una de estas fases se realizan unas que se realizan.
Diferentes tareas. Tareas, muy bien. Diferentes tareas o actividades. En cada una de esas fases se realizan diferentes tareas o actividades. Muy bien. Entonces, en la fase de planteamiento del problema, ¿quién me quiere leer? ¿Qué tarea o actividad se realiza? En el planteamiento del problema, la primera fase es establecer las características del problema marcando sus límites. Muy bien. Establecer las características del problema marcando sus límites. Entonces, aquí es donde se escribe cuál es el problema o la necesidad a la cual se le quiere dar una solución. Aquí es donde vamos a narrar y a escribir ese problema. ¿Listo? Y hay que delimitarlo. No hay que dejarlo general. ¿Cómo es delimitar? ¿O qué significa delimitar un problema? Colocarle un límite para que no sea tan largo. No. Es contextualizarlo. Es decir, si la necesidad o el problema está ocurriendo en el colegio, ¿no es cierto? En el colegio, un ejemplo, en el colegio Carrasquilla, entonces hay que delimitarlo. Ese problema es en el colegio Carrasquilla. Si está ocurriendo en mi barrio, en el barrio donde vivo, entonces hay que delimitarlo. El problema o la necesidad es en mi barrio. Si el problema es de mi ciudad, en Quibdó, entonces hay que delimitarlo. ¿Listo? Y especificar que ese problema o esa necesidad está ocurriendo en la ciudad de Quibdó. ¿Sí? ¿Estamos allí? Jóvenes. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, señora. Señora. entonces, hay que ir, o sea, pero eso es muy sintetizado, no resumido, sintetizado. Abarcar desde lo general en el problema, o sea que hay que leer sobre eso, hay que investigar, buscar información sobre ese problema para ver si ese problema que está ocurriendo ha ocurrido a nivel mundial, ¿no es cierto? A nivel nacional, a nivel departamental y ahí sí traerlo a nivel local, pero de forma muy sintetizada. Luego, búsqueda de la información, que es lo que les digo, hay que buscar, o sea, bueno, está ocurriendo, demos un ejemplo, el problema de la movilidad aquí en la ciudad de Quibdó, y esa movilidad está el inconveniente pues que está trayendo, el problema es que hay muchos accidentes de tránsito en la ciudad de Quibdó porque las personas no respetan las señales de tránsito, por decir algo por el estilo. Entonces, si no tenemos conocimiento del tema, tenemos que buscar información. Entonces, esa información la podemos buscar en internet, libros, consultando a personas que sepan sobre el tema.
observando objetos similares, viendo catálogos o revistas, viendo catálogos, revistas. Entonces, como les decía, como hay que sintetizar la información o el problema, abarcando de lo general a lo específico, porque hay que delimitarlo. Entonces, esa información, la general, se puede buscar por internet o en libros. Entonces, para ver o para investigar si en otras partes ha sucedido ese mismo problema, ¿no es cierto? Y mirar a ver la forma de cómo enfrentarlo o cómo solucionarlo. O sea, eso es para buscar, para iniciar a buscar las soluciones. ¿Listo? Y de allí de esas soluciones, buscar la que mejor se adapte a la situación que se vive en la ciudad de Quibdó. ¿Sí me estoy haciendo entender, jóvenes? Oh, estaba hablando. Yo, señor. No, señor. ¿Listo? ¿Quién? Yo, señor. Hágale. Diseño. Un mismo problema tiene muchas soluciones. Por ello habrá que seleccionar la más adecuada atendiendo a material utilizado. Facilidad de montaje y construcción estética. Precio. Idea más avanzada. La solución adoptada será la que se diseñe en profundidad, estableciendo la forma, el tamaño, material y funcionamiento. Eso, muy bien. Entonces, miren que en el diseño debemos escoger, o sea, de todas las soluciones que dimos para, para resolver el problema o suplir la necesidad, debemos escoger la mejor, la que mejor se adapte para solucionar el problema. ¿De acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Sí, Recuerden señor. que en el proyecto tecnológico está enmarcado para el diseño de artefactos, por eso se llama proyecto tecnológico. Está enmarcado para el diseño de artefactos. Artefactos o lo podemos también llamar objetos. Cualquier cosa, cualquier objeto que sirva para resolver un problema o suplir una necesidad. Muy bien. El cuarto. ¿Quién quiere leer planificación? Señor, yo. Sí. Señor, venga, yo. El primero que dijo yo. Planificación. Alice Juliet. Sí, señora. Planificación. Planificar un proyecto es establecer la tarea que hay que realizar, el orden de ejecución y los encargados de realizarlas. Eso, muy bien. Entonces, miren que aquí en la planificación hay que diseñar, por decirlo así, una matriz, es como una tablita, un cuadrito, un cuadro en donde, en ese cuadro se escriban las personas que van a trabajar en ese proyecto, ¿no es cierto? Las tareas que esas personas o las actividades que esas personas van a realizar para llevar a cabo ese proyecto tecnológico o ese invento, ¿no es cierto?
Entonces allí, bueno, los días que se va a trabajar de lunes a viernes, tal persona, la persona 1, va a dedicar tantas horas para realizar esto. La persona número 2, los días tal y tal, va a realizar tal cosa durante por 3 horas. ¿Listo? Entonces se suma. La persona 1 se multiplica. La persona 1 va a trabajar 3 días, 2 horas. Sí, va a trabajar 2 horas por 3 días a la semana. Entonces ahí se totaliza y se escribe el listado de cada una de las tareas o actividades que cada persona va a realizar en ese proyecto. Eso es la planificación. También en la planificación va qué materiales necesita esa persona para realizar el artefacto o el objeto, qué herramientas, ¿no es cierto? Todas esas cosas deben ir en una tabla o en un cuadro bien especificado. ¿Sí quedó claro ese paso o fase? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. ¿Quién quiere Sí, señora. leer la construcción? Señor, no. Señor, Vamos yo, con Joe. Natalie. Joe Murillo. Elegiremos las herramientas atendiendo a la operación que hay que realizar y material con el que se va a trabajar. Tendremos que conocer cómo se utiliza la herramienta y las normas de seguridad que hay que mantener. Uh-huh. Entonces ahí en ese proyectico, por ejemplo, si es una silla, entonces para la silla necesitamos madera, necesitamos clavo, necesitamos cola. ¿Quién fue ese? Necesitamos cola. Cola es el colbón con el que se pega madera. De las herramientas necesitamos un serrucho, necesitamos martillo, necesitamos lija, ¿no es cierto? También se necesita barniz. Entonces aquí debemos saber muy bien cuáles son los materiales y cuáles son las herramientas. ¿No es cierto? Porque necesitamos un listadito de materiales y un listadito de herramientas. Entonces, mi pregunta es, si vamos a hacer una silla de madera, les pregunto, ¿el barniz sería un material o una herramienta? Me responde uno solo. Un material. Dice yo un material. ¿Quién más quiere Una responder? herramienta. Dice Andrés Felipe. Un material. Un material, Edwin Fernando. ¿Quién más? Señor, es un material que se utiliza para pintar la silla. Exactamente. Yeseli Yuset dijo la respuesta completa. Es un material que se utiliza para pintar la silla, ¿no es cierto? Para embellecerla una vez está terminado. El barniz. Entonces, por eso les digo, debemos tener claro qué es herramienta y qué es material. Entonces, con ese ejemplo y esa respuesta que dio Yeseli Yuset, ¿qué sería un material? ¿Qué sería? Rápidamente, ¿por qué les estoy adelantando? Porque el próximo taller tiene que ver con esto. Entonces, vamos rapidito para que podamos adelantar lo más posible. ¿Qué sería un material? ¿Quién quiere hablar? Uno solito. Un material es la herramienta que se usa para elaborar algo. Dijimos que material y herramienta. Listo, material es una cosa y herramienta es otra. ¿Quién más quiere participar? Son los elementos que se utilizan para la elaboración de algo. Elementos que se utilizan para la elaboración de algo. Ese está
ese concepto está más aterrizado, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué sería una herramienta? El serrucho. Ese es un ejemplo muy bien de herramienta, ¿no es cierto? Entonces, deme el concepto de lo que es una herramienta. Señor, es un implemento que se utiliza para realizar algún trabajo. Implemento que se utiliza para realizar un trabajo. Muy bien. O sea que las herramientas lo que hacen es facilitarle el trabajo al ser humano, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora. Muy bien, continuemos. Íbamos en construcción. ¿Quién quiere leer la fase de comprobación? Yo, señor. Venga, la leo, ya que nadie quiere. Habló primero María Fer. Yo, Andrea. Bueno, Natalia. Ah, sí, Natalia Sujei. Natalie Sujei. Comprobación. Comprobamos el funcionamiento del proyecto y en caso de no hacerlo, habrá que modificarlo, volviendo a la fase de diseño en caso necesario. Listo. Entonces, aquí en esta fase es donde comprobamos, para ver si ese artefacto que fabricamos realmente realiza la función para lo cual fue creado, ¿no es cierto? Aquí es que vamos a comprobar eso. Si sí funciona correctamente, bien. Pasa, si sí funciona correctamente, entonces quedaría verificado, ¿no es cierto? Si no, tocaría nuevamente volver a la parte de diseño o a la fase de diseño para mirar en los planos qué fue lo que pasó. ¿Listo? Del por qué ese artefacto u objeto no está realizando lo que se esperaba que hiciera. ¿Listo? Entonces, en la comprobación nos damos cuenta si ese objeto o artefacto funciona, realmente funciona. Bueno, seguimos acá. Aquí llegamos al cuadro. ¿Qué pasó? Alguien me dijo que el, el punto más difícil había sido el cuadro. ¿Quién fue que me dijo? Fui yo, Melissa. señor. Hailey Melissa. ¿Y los demás sí pudieron hacerlo? Yo sí, Señor, yo sí lo señora. puedo hacer. Yo todavía no he terminado, pero sí Yo lo hice todo. Todavía no he terminado eso. Listo. Este punto realiza una historia en la que represente. Ah, bueno, entonces aquí no era escribir. Aquí no es escribir. Porque una historia, bueno, sí, una historia se puede contar escribiendo o también a través de dibujo. ¿Quién tiene el micrófono? Apaguen los micrófonos. Pero en este caso, Yo no escribí, yo no dibujé, no escribí. escribió. Pero la idea Señor, yo aquí escribí. es que dibujen, que hagan el Ay, dibujito. señor, yo ya, Por eso les yo, expliqué, por eso les estoy yo escribí. explicando. Eso me Porque acuerdo de miren la que clase, eso, yo ya envié el aquí, trabajo. miren que yo no les Yo ya escribí. envié el trabajo. Miren, vengan, escuchen. El error fue de interpretación. Miren que en la historia
aquí yo no les dije que escribieran, en la que escriban cada una de las fases. Miren que yo no les puse que escribieran cada una de las fases, porque eso ya yo lo tengo escrito en la parte de arriba. Yo lo que necesito es que ustedes me representen a través de dibujos qué se hace en cada fase. Entonces, si no lo hicieron así, todavía están a tiempo de hacerlo y lo reenvían nuevamente, porque lo pueden enviar. Señor, Sí, señor, porque con esos dibujos yo me doy cuenta si lunes porque mi ustedes, mamá viaja. bueno, tranquila. Con eso yo me doy Sí, cuenta. ¿Y qué descargué. pasa si su mamá está viajando y usted sola no puede hacer el trabajo? Natalie. No, señor, que ya yo mando las cosas por y se va el celular. Ya. Señor, Entonces, señor, sí, una pregunta. ¿Yo puedo cortar y pegar la imagen dentro del espacio? cortar y pegar. ¿Y de dónde la corta? Porque debe dibujarlo. Pero no se puede, pues, digamos, sacarla de internet y pegarla ahí dentro del espacio del cuadro. Bueno, también lo pueden hacer. Gracias. Lo pueden hacer. Sí. Ah, Pero bueno. la imagen debe corresponder a cada fase. Tengan eso muy claro. ¿Listo? Sí, señora. Debe representar cada fase, la imagen. O sea, si no lo pueden dibujar, lo pueden pegar. Buscar de internet y pegarla. Aquí relaciona las fases. También es fácil relacionar.